segundo tema de esta unidad, veamos la agenda patriótica y los correspondientes planes de desarrollo de mediano plazo. Empecemos refiriéndonos a la agenda patriótica. La ley del SPIE establece que el Plan General de Desarrollo Económico y Social, más conocido como PGDES, orienta el desarrollo en el largo plazo, al 2025, y asume, mediante la ley, ¿cierto?, a la agenda patriótica como el Plan General de Desarrollo Económico y Social, aquel plan que orienta, ¿cierto?, el desarrollo en el largo plazo, en la perspectiva del desarrollo integral, en la búsqueda del logro del vivir bien. Entonces, el primer instrumento, o sea, el plan de mayor jerarquía en esta cúspide del triángulo de la planificación que les he mostrado en el proceso de planificación del Estado, tiene que ver con la agenda patriótica. La agenda patriótica, ¿no es cierto?, es el que va a dar los lineamientos, va a orientar los desafíos al 2025, la planificación a largo plazo, siempre con el enfoque de desarrollo integral y en la perspectiva de alcanzar el orden civilizatorio del vivir bien. La agenda patriótica, ¿no es cierto?, se organiza en 13 pilares. No olvidemos, ¿no es cierto?, que la ley de planificación establece el largo plazo con el Plan General de Desarrollo Económico y Social y asume como Plan General de Desarrollo a la agenda patriótica. Esta agenda está organizada en 13 pilares que van a orientar la planificación de largo plazo, que van a orientar los otros planes de menor jerarquía. Por ejemplo, aspectos que hacen para reducir la pobreza, encarar la pobreza extrema, tienen que ver con el pilar número 1. El encarar servicios de vivienda, por ejemplo, servicios de transporte, tienen que ver, por ejemplo, con el pilar número 2. La temática relacionada a salud, educación, deportes, está alineada al pilar número 3. Los temas que hacen a innovación tecnológica, ciencia y tecnología, tienen que ver con el pilar número 4. Toda la temática de la producción agropecuaria y manufacturera, ¿no es cierto?, está alineada, por ejemplo, al pilar número 6. El aprovechamiento sostenible de nuestros recursos estratégicos naturales, ¿no es cierto?, están alineados al pilar número 7, hidrocarburos, por ejemplo. Las temáticas que van a permitir consolidar, ¿no es cierto?, permitir que nuestro Estado y sus regiones tengan soberanía alimentaria, están en el pilar número 8. Aspectos ambientales, ¿no es cierto?, toda la temática de los aspectos medioambientales están relacionados con el pilar número 9. Aspectos que hacen la integración, ¿no es cierto?, están relacionados con el pilar número 10. Y la gestión pública en su manejo soberano, transparente, ¿no es cierto?, buscando reducir niveles de corrupción, están, ¿no es cierto?, alineados al pilar número 11. Entonces, estos 13 pilares son los que van a organizar los desafíos en el largo plazo. Estos pilares van a permitir esa articulación de los planes de menor jerarquía y orientar y priorizar en la perspectiva de el lograr el enfoque civilizatorio del vivir bien, en esa perspectiva, ¿no es cierto?, de buscar siempre las mejores condiciones de vida para los bolivianos y bolivianas. Entonces, en ese sentido, vayamos avanzando en relación a la conceptualización del PGDES. El artículo 14 de la ley del SPIE establece que el PGDES conduce la planificación integral de largo plazo del Estado plurinacional y establece esa visión política para la construcción del horizonte civilizatorio del vivir bien, siempre en armonía y en equilibrio con la madre tierra. Entonces, el PGDES, ¿no es cierto?, con el PDES son de cumplimiento obligatorio, por eso han sido, ¿no es cierto?, tienen, ¿no es cierto?, están respaldados en la correspondiente promulgación de la ley del PGDES y la ley del PDES, que además están sustentados en la ley del Sistema de Planificación Integral del Estado. Entonces, estas leyes, ¿no es cierto?, son de cumplimiento obligatorio para las entidades públicas. Son orientaciones para los otros actores de la economía y a los otros actores de la sociedad, ¿no es cierto?, también es un referente para un alineamiento correspondiente. Por ejemplo, la cooperación debe
puede inyectar recursos, ¿no es cierto?, coadyuvando en el cumplimiento del PGDES y el PDES. En relación al PDES, ¿no es cierto?, el SPIE establece que el Plan de Desarrollo Económico Social, en el marco del desarrollo integral para vivir bien, es el instrumento a través del cual se canaliza la visión política que se desprende del PGDES y se va a concretar en la planificación de mediano plazo, 2016-2020. Entonces tenemos, por un lado, para el Estado, en su orientación de largo plazo, su planificación de largo plazo con el PGDES. El Estado, la planificación de mediano plazo con el PDES. De ahí vamos a empezar a hacer referencia en su alineamiento a los otros planes de desarrollo de menor jerarquía. A continuación vamos a mostrar algunos ejemplos de los desafíos que se establecen en el Plan de Desarrollo Económico y Social. Estos documentos, tanto la separata del PDES como el documento del PDES, lo tenemos en documentos complementarios a la presente unidad. Uno de los ejemplos, en el pilar 1, está el desafío de erradicar la pobreza. En ese marco, en el marco del pilar 1, por ejemplo, está ese desafío de reducir la extrema pobreza que era el 2014 del 17.3% en el 2020 al 9.5%. Está, por ejemplo, en el caso de la pobreza moderada, reducirla del 39.3% que era en el 2014 al 24% que se espera se logre el 2020. Y así tenemos los desafíos en relación a necesidades básicas insatisfechas o reducir niveles de desigualdad en ingresos, ¿no es cierto? Estas son presentaciones que ha hecho el órgano rector en la socialización del Plan de Desarrollo Económico Social. Nos estamos agarrando elementos puntuales para mostrar algunos de esos desafíos, siempre en el marco de las presentaciones del órgano rector de planificación. Por ejemplo, en lo que hace a servicios de transporte, igual se tienen los desafíos correspondientes para hacer la conexión correspondiente de los diferentes territorios y dar mejores condiciones de vida a los pobladores de nuestro estado, ¿cierto? Son desafíos que están en el marco del mediano plazo 2016-2020 alineados a ese pilar que son los servicios básicos en transporte. O también, por ejemplo, tenemos desafíos en lo que hace a vivienda. Teníamos un nivel de cobertura el 2016, ¿no es cierto? Y se espera un otro nivel de cobertura en 2020. En ese sentido hay desafíos, metas a cumplir en el marco de los servicios básicos en lo que hace a la vivienda. Pero también, ¿no es cierto?, un otro pilar importante, los 13 pilares son fundamentales, pero a manera de ejemplo, en el pilar 3, por ejemplo, tenemos el desafío en salud. Ahí también tenemos desafíos, ¿no es cierto?, para encarar institutos de salud de cuarto nivel, ¿no es cierto?, llegar a hospitales de tercer nivel, llegar a desafíos de hospitales de segundo nivel y lo mismo en el de primer nivel. Son desafíos que va a encarar el Estado, producto de esta construcción de la planificación de mediano plazo alineada a el PGDES. También, ¿no es cierto?, tenemos en el caso de aspectos de tecnología, desafíos en el pilar número 4. Ahí, por ejemplo, hay un desafío en promover la ciencia y tecnología al servicio del desarrollo integral. Se espera, por ejemplo, un complejo industrial farmacéutico para la producción de medicamentos, ciudadela del conocimiento científico y la tecnología, es decir, desafíos en el ámbito de la tecnología para acompañar y darle sostenibilidad al proceso de desarrollo integral. En el ámbito de la energía también están los desafíos correspondientes, ¿no es cierto?, en el uso sostenible de este recurso estratégico fundamental está la producción de energía bajo sus diferentes modalidades. Estos son desafíos, por ejemplo, que han sido establecidos en el PDES al 2020 en el sector de energía. En ese marco, lo que hemos hecho es visibilizar, a manera de ejemplo, algunos desafíos del PDES. Estos desafíos, ¿no es cierto?, se los tiene que alcanzar, el Estado lo debe alcanzar en el periodo 2016-2020. Ahora bien, ya desde los elementos que hacen a la instrumentalización, como los elementos que hemos visto anteriormente,
En el PGDES, ¿no es cierto?, visibilizamos dos categorías de planificación: pilar, meta. Por ejemplo, tenemos el pilar número 1, que es erradicación de la extrema pobreza. Al interior del pilar número 1, en la perspectiva de la erradicación de la extrema pobreza, por ejemplo, está metas, ¿no es cierto? Hay metas al interior de ese pilar. Están, por ejemplo, erradicación de la pobreza extrema material, ¿no es cierto?, combatir la pobreza espiritual, construir un ser humano integral para vivir bien. Entonces, al interior del pilar hay un conjunto de metas que se tienen que cumplir. O en el caso del pilar número 2, donde está la universalización de los servicios básicos, por ejemplo, se espera, ¿no es cierto?, que el 100% de los bolivianos y bolivianas cuenten con servicios de agua y alcantarillado sanitario. Al interior de ese pilar están un conjunto de metas que permiten el alineamiento correspondiente en este pilar número 2. Un otro desafío, por ejemplo, se espera que los bolivianos y bolivianas al interior de este pilar cuenten con servicios de gas domiciliario. Entonces tenemos, por un lado, el pilar, ¿no?, y al interior del pilar tenemos un conjunto de metas establecidos en la Agenda Patriótica, en el Plan General de Desarrollo Económico Social. Ahora bien, esto se complementa, ¿no es cierto?, con los desafíos que se establecen en el Plan de Desarrollo Económico Social a nivel de resultado y acción. A manera de ejemplo, para entender esta interrelación de las categorías de planificación de los planes. En el pilar 1, erradicación de la extrema pobreza, por ejemplo, está una meta: erradicación de la pobreza extrema material y reducción significativa de la pobreza moderada. Al interior de esa meta hay desafíos en términos de resultados. Un resultado, por ejemplo: se ha reducido al 9.5% la población en situación de pobreza extrema. U otro resultado: se ha disminuido al 24% la población en situación de pobreza moderada. Entonces, al interior de la meta están estos resultados. Y al interior del resultado está la acción a nivel del PDES. Entonces, a nivel del resultado que hemos mencionado, de reducción al 9.5% de la población en situación de pobreza extrema, por ejemplo, están las siguientes acciones a manera de ejemplo. Una acción: programas multisectoriales integrales para la erradicación de la extrema pobreza en municipios, comunidades y juntas vecinales con mayor pobreza extrema. Entonces, hay esa articulación: pilar, meta con la agenda patriótica, resultado, acción con el plan de desarrollo económico social. Estos son los elementos de lo que ahora denominamos categorías programáticas del PDES, categorías programáticas del Plan de Desarrollo Económico Social. A estas categorías programáticas todas las entidades se alinean en el proceso de planificación. Por eso es que está jugando su rol importante el Estado, está instrumentalizando a través de estas categorías del PDES su función fundamental de conducir el proceso de planificación. Por eso es que todas las entidades se alinean a un pilar, a una meta, a un resultado y a una acción. Categorías programáticas del Plan de Desarrollo Económico Social. Este cuadro es importante para entender a qué llamamos estas categorías y cómo estas categorías programáticas del PDES, ¿no es cierto?, están insertas en las directrices presupuestarias 2020, porque orientan el proceso de planificación. A continuación mencionamos, ¿no es cierto?, un segundo nivel de planes, el plan sectorial. Ustedes saben que tenemos por un lado los sectores y por otro lado tenemos los territorios con las entidades territoriales autónomas. Aquí también vale hacer una aclaración. La metodología de los planes sectoriales, el contenido de los planes sectoriales, ¿no es cierto?, también orientan a los planes multisectoriales o a aquellos ministerios que no son cabeza de sector y son transversales, que son, ¿cierto?, ministerios como Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Planificación, Ministerio de Economía y Finanzas, en los cuales llamamos planes estratégicos ministeriales. La ley de planificación, que después es instrumentada con los lineamientos metodológicos, establece, ¿no es cierto?, 5 aspectos en relación
al proceso de planificación sectorial. Por un lado está ese enfoque político, ¿no es cierto? Va a establecer el enfoque político, la definición del horizonte político del sector orientado, ¿no es cierto?, articulado a la propuesta política del PDES, a esa propuesta política de el vivir bien, esa construcción de ese orden civilizatorio. En un segundo nivel, ¿no es cierto?, se establece el diagnóstico, ¿no es cierto? El diagnóstico referido a un resumen comparativo de los avances logrados en el sector en los últimos años, un estado de situación, la problemática correspondiente y los desafíos correspondientes. En un tercer nivel, ¿no es cierto?, se establecen esas directrices, esos lineamientos a nivel del sector, ¿no es cierto?, que van a permitir alcanzar el primer punto establecido en el plan sectorial. En el cuarto punto está esa instrumentalización, ¿no ve? Ese conjunto de acciones sectoriales, ¿no es cierto?, que se van a alinear a los pilares, metas y resultados de las categorías programáticas del PDES. Aquí ya tenemos el corazón mismo del plan sectorial, que son las acciones sectoriales. Y naturalmente, ¿no es cierto?, estos desafíos, esta matriz de planificación, estos desafíos de las acciones sectoriales que se van a construir en la parte 4 deben ser expresadas presupuestariamente, ¿no es cierto?, a través de un presupuesto agregado del quinquenio en el sector. Entonces, esto hace al corazón del plan sectorial. Por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos a las entidades territoriales autónomas que deben encarar su proceso de planificación. Entonces, lo mismo, esto tiene una estructura mínima establecida por la ley, ¿cierto? Y en ese marco tenemos un primer aspecto que hace naturalmente al enfoque político y hace, ¿no es cierto?, a visibilizar, a establecer cuál es el horizonte político de la ETA, articulado a la propuesta del PDES en la perspectiva de la construcción del orden civilizatorio del vivir bien. También está el diagnóstico, ¿no es cierto? Está lo que tiene que ver un resumen comparativo de los avances logrados de la entidad territorial autónoma en los últimos años, un estado de situación, problemáticas, ciertos desafíos que se van a presentar, ¿no es cierto? Además esto, ¿no es cierto?, conteniendo elementos que hacen al desarrollo humano integral, a la economía plural, al ordenamiento territorial y al uso de suelos, en 4 dimensiones que hacen a el entendimiento de la planificación territorial en su diagnóstico correspondiente. Asimismo, ¿no es cierto?, como un tercer aspecto en relación a los contenidos de estos PTDIs van a estar las directrices y lineamientos generales para alcanzar esos desafíos del primer punto del PTDI, ¿no es cierto? Estarán esas orientaciones para el territorio en los 5 años. Y naturalmente está la planificación, ¿no es cierto?, esas acciones territoriales, ¿no es cierto?, alineadas, ¿no es cierto?, a el pilar, la meta, el resultado y la acción correspondiente del PDES. Estas acciones territoriales, ¿no es cierto?, deben encarar elementos que hacen al desarrollo humano integral, a la economía plural y al ordenamiento territorial, naturalmente, ¿no es cierto? Estos son los elementos, los desafíos que se tiene que encarar en el territorio para alcanzar lo que se está proponiendo al 2020. Y naturalmente, como un quinto aspecto está estimar el presupuesto del territorio para esos 5 años, 2016-2020, que hacen a la consecución del logro de esas acciones territoriales de los PTDIs. Ahora bien, para tener mayor conocimiento están a nivel de lecturas los lineamientos metodológicos del Plan Sectorial de Desarrollo Integral y los lineamientos metodológicos del Plan Territorial de Desarrollo Integral. Hasta acá lo que hemos visto es, por un lado, las orientaciones con el Plan General de Desarrollo, ¿no es cierto?, las orientaciones que nos da el Plan de Desarrollo Económico y Social en el mediano plazo, y al interior del Plan de Desarrollo Económico Social, 2 planes fundamentales, ¿no es cierto?, los planes sectoriales de mediano plazo y los planes territoriales también que encaran el mediano plazo. Este conjunto de planes hacen a la orientación del desarrollo.